Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información de último minuto. Repentinamente estallan las protestas en Cuba en contra del gobierno y algunos analistas critican la respuesta del gobierno americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Cuba y la reacción del Partido Demócrata, que según algunos analistas incluso han dicho están apoyando a la dictadura. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Recuerden que en la parte de abajo voy a dejar algunos links para las personas que deseen apoyar a este canal USA en Español, lo puedan hacer de esa forma. Pues comenzamos, amigos, y les cuento una noticia que ha sorprendido al mundo. Lo que nadie estaba pensando, pues está ocurriendo en este momento en Cuba. Y es que las protestas antigubernamentales estallaron el día domingo, exigiendo la libertad y pidiendo la disolución de la dictadura comunista en ese país. Todo mientras algunos de los socialistas demócratas más francos y autoproclamados en los Estados Unidos parecen estar al mismo ritmo al no reconocer los eventos históricos que se están desarrollando en este momento a unas 90 millas del estado de la Florida en la isla de Cuba. Fíjense lo siguiente, amigos, lo que está ocurriendo en Cuba, son eventos históricos. Nadie se hubiese imaginado hace solamente algunos meses o algunos años que el pueblo cubano pudiera salir a las calles a protestar justamente en contra de un gobierno comunista que ha oprimido a ese pueblo durante tanto tiempo. El gobierno americano, todo el mundo pensaba que iba a tener una reacción más fuerte en apoyo al pueblo cubano en este momento, pero lamentablemente los analistas en nuestro país están diciendo la respuesta de la administración de Joe Biden ha sido muy débil y no le está dando fuerza justamente a ese mismo pueblo cubano que está en las calles en este momento luchando por libertad. Pero no solamente eso, recordemos que en el Congreso de los Estados Unidos, en el Partido Demócrata, hay un grupo que se ha autodenominado los progresistas. También se han llamado socialistas demócratas, quienes generalmente no están en contra de todos estos sistemas y regímenes autocráticos que lamentablemente tanto daño le hace al pueblo y a su gente. Pues ahora el país se está preguntando qué van a decir este grupo de demócratas en el Congreso que durante muchos meses y muchos años lo que han hecho es lavarle la cara a dictaduras como estas. Un importante medio de comunicación en el país ha enviado un correo electrónico a los representantes Ilhan Omar, Alexandra Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y el senador Bernie Sanders, y aún no ha recibido ningún tipo de respuesta. Hasta la madrugada del lunes ninguno ha mencionado ni siquiera las protestas en las redes sociales, las protestas que se están llevando a cabo en Cuba. Y mi pregunta es la siguiente: este grupo generalmente de estos congresistas y senadores que acabamos de nombrar, generalmente son bastante rápidos al momento de denunciar las cosas que a ellos no les gustan, especialmente en las redes sociales. Pues yo quisiera saber, y el resto del pueblo americano, qué pasa en este momento. ¿Por qué ellos no salen también a denunciar la opresión del gobierno cubano, la opresión de un régimen comunista que lo único que ha hecho durante 60 años es justamente daño a todo su pueblo? Miles de cubanos marcharon en el malecón de La Habana y en otros lugares para protestar por la escasez de alimentos, los altos precios y el brote del coronavirus en una de las mayores manifestaciones contra el gobierno en el país. Y es que esto realmente no se ve en Cuba. ¿Y por qué no se ve en Cuba? Porque lamentablemente, como hemos dicho anteriormente, el gobierno cubano es especialista en oprimir a su pueblo. Pues esto generalmente no ocurre en ese país, pero el día de ayer ocurrió y continúa ocurriendo en este momento. El gobierno de Joe Biden, en mi opinión, debería aprovechar este momento para inyectarle presión
al gobierno cubano para inyectarle una dosis de presión al líder cubano que lamentablemente tiene que entender que ese sistema que funciona en ese país lamentablemente no sirve y es momento y es tiempo de permitir que el pueblo cubano pueda ser libre y vivir en democracia. La administración de Biden fue criticada en las redes sociales por parecer tener dificultades para encontrar una base sobre cómo responder a las protestas. Y esta es la gran crítica que hay en el momento, que en lugar de emitir una respuesta clara, un mensaje claro al pueblo cubano y al gobierno, lamentablemente la administración de Joe Biden al parecer hasta el día de hoy está siendo bastante débil, bastante frágil y no envía ese mensaje que tanto necesita escuchar el pueblo cubano. Algunos dicen por ahí, bueno, pero es que ese es un problema de Cuba, ese es un asunto de Cuba. Pero no tenemos que olvidar que somos la primera potencia mundial, la primera economía mundial. Y cuando el gobierno americano dice algo, generalmente la mayoría de los países lo escuchan o por lo menos lo toman en cuenta. Por otra parte, el senador Marco Rubio, republicano por el estado de la Florida, también criticó al Departamento de Estado por un tuit que culpaba de la protesta a las preocupaciones sobre el coronavirus y no al empeoramiento de la situación económica o al hecho de que los manifestantes coreaban la frase "queremos libertad". Y yo tengo que decir algo con respecto al senador Marco Rubio. El senador Marco Rubio ha sido uno de los principales luchadores en el estado de la Florida justamente con respecto a la dictadura que existe en La Habana, a la dictadura que existe en el país de Cuba. El senador Marco Rubio durante muchos años ha tenido una posición bastante fuerte y ha sido bastante claro con respecto a este tema. Pero ¿qué continuó diciendo el senador Marco Rubio? La gente en Cuba está protestando por 62 años de socialismo, de mentiras, de tiranía y de miseria, sin expresar preocupación por el aumento de los casos y las muertes por el coronavirus. ¿Por qué es tan difícil en este momento para el presidente de los Estados Unidos y la gente en su administración decir eso de manera pública? Yo estoy de acuerdo 100% con la posición del senador Marco Rubio. Los mensajes tienen que ser claros y directos. No sé por qué hay por parte de la administración de Joe Biden esta inseguridad al momento de dar una respuesta clara. Por su parte, el señor Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, se dirigió a Twitter para decir que Estados Unidos apoya la libertad de expresión y reunión en Cuba y condenaría enérgicamente cualquier violencia o ataques contra cualquier manifestante pacífico que ejercen sus derechos universales. Luego de algunas presiones, este funcionario de la Casa Blanca hizo este comunicado justamente para dar la posición de la administración Biden, con respecto a este tema. Un importante medio de comunicación informó que estos legisladores que nombré al principio, los llamados demócratas progresistas, ni siquiera han denunciado al presidente venezolano Nicolás Maduro. El secretario de Estado Anthony Blinken describió a Maduro como un dictador brutal y prometió continuar reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela, una posición compartida por más de 50 naciones en el mundo. Pues ahora hace falta que la administración de Biden tome la misma posición con respecto al gobierno cubano y a la dictadura que ocurre en esa isla. Recordemos, por supuesto, que en el año 2019 la representante Ilhan Omar, quien es demócrata por el estado de Minnesota, llegó a acusar incluso al gobierno de nuestro país de liderar un golpe de estado en contra de Maduro. Habría que preguntarle a la representante Ilhan Omar si le gusta tanto el sistema que está en este momento en Venezuela y la dictadura que tienen actualmente en Venezuela. Habría que preguntarle a la representante Ilhan Omar por qué ella no se muda para Venezuela y vive en carne propia el sistema socialista que viven en ese país.
Por su parte, amigos, el senador Bernie Sanders, independiente por el estado de Vermont, que recordemos se ha autoproclamado socialista demócrata, una vez incluso defendió algunas de las políticas del anterior dictador comunista de Cuba, Fidel Castro. Después de su victoria durante el Partido Demócrata en el estado de Nevada en las primarias del 2020, un reportero le preguntó a Sanders durante una entrevista por qué el pueblo cubano no se levantó y ayudó a Estados Unidos a derrocar al régimen de Castro. El senador Sanders respondió que el dictador cubano educó a sus hijos muy bien, les brindó atención médica, transformó totalmente la sociedad de Cuba. Fíjense ustedes cómo el senador Bernie Sanders le lava la cara justamente a la dictadura cubana. Y es que esto es increíble. ¿Cómo va a decir el senador Bernie Sanders que es que el gobierno cubano educó muy bien a sus hijos y le brindó atención médica y que transformó la sociedad? Pero ¿en qué país y en qué mundo vive el senador Bernie Sanders? También habría que preguntarle por qué él, si le gusta tanto el sistema cubano, por qué él no va a vivir en Cuba y vive en carne propia el sistema que está oprimiendo lamentablemente a su gente durante 62 años. Nos oponemos mucho a la naturaleza autoritaria de Cuba, después agregó Bernie Sanders. Pero es injusto decir simplemente que todo está mal. Tú sabes, cuando Fidel Castro asumió el cargo, tú sabes qué fue lo que hizo. Tenía un programa de alfabetización masivo. ¿Acaso eso es algo malo? Aunque lo haya hecho Fidel Castro. Imagínense ustedes, amigos, lo que dice el senador Bernie Sanders con respecto a el señor Fidel Castro, que fue dictador en Cuba durante tanto tiempo. ¿Es que acaso porque un pueblo o un gobierno, perdón, tenga un programa de alfabetización, eso le da derecho a oprimir a toda una sociedad durante tanto tiempo? Es que esto es lamentablemente inconcebible, pero así es como piensan algunos de nuestros gobernantes y las personas que tenemos en el Congreso de los Estados Unidos. Recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.